El concepto de aprendizaje está enmarcado en un sinfín de definiciones, teniendo en cuenta que el ser humano está dotado de habilidades cognitivas, sociales, físicas y emocionales. En este video pretendemos dar un acercamiento a la definición de aprendizaje, mostrada también desde las teorías conductista, cognitivista y constructivista, reconociendo también las bases biológicas y comprendiendo que este proceso permite vincular el desarrollo del ser humano, también del lenguaje y de la motivación. Pretendemos entonces hablar de las bases neutrales del aprendizaje, de cómo la memoria interviene en el proceso y de la estimulación en las emociones y aquellas que se fortalecen en el aula, abordando el aprendizaje que adquiere el ser en sus diferentes etapas del desarrollo y contextos en los que se desenvuelve. Así también queremos mostrar las ventajas y desventajas de las bases biológicas dentro del aprendizaje. Tenemos claro que no poseemos una verdad absoluta del concepto de aprendizaje, pero esperamos que este video sea de gran agrado para todos ustedes. Desde la neurociencia se habla de la conexión y de la transformación o cambio de patrones, de estrategias, de actitudes, de conductas del ser humano. Y es ahí donde el conocimiento adquiere la fuerza de que es una actividad permanente, diaria. Si nos vamos a las tres teorías fundamentales, el conductismo nos habla de ese aprendizaje que desarrollamos a través de la repetición de patrones. Cuando hablamos del cognitivismo es cuando el ser humano desea acercarse a las personas, ver cómo hacen, o sea que le interesa más el cómo adquirir ese aprendizaje. Cuando hablamos del constructivismo es cuando el individuo ya quiere interpretar y desarrollar sus propios conceptos y teorías de lo que el mundo en su contexto le está ofreciendo. O sea que todo ser humano tiene unas habilidades de todo tipo, físicas, psicológicas, afectivas, que coloca a disposición de toda la absorción del conocimiento a través del aprendizaje. Por lo tanto, existen diferentes estilos y cada individuo adopta esos estilos para lograr los objetivos de asumir una información como aprendizaje. Las bases biológicas. Para que el aprendizaje se genere de manera óptima, existen unos factores que influyen en este proceso, como los estímulos, la familia, el ambiente y la sociedad, que se relacionan con las teorías de aprendizaje conductista, cognitivista y constructivista, de inmediato y largo plazo, descartando lo que nos dé interés con ayuda al lóbulo frontal, procesando información para la memoria, la creatividad y la toma de decisiones. Otras áreas del cerebro actúan en segundo plano, como por ejemplo el hipotálamo, regulando las funciones como sed, hambre y sueño. El cerebro es la parte más importante del cuerpo humano por la que se genera conocimiento. El cerebro se encarga de recibir información y procesarla en todas sus partes del cerebro. Aquí podemos encontrar el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Cada uno da cuenta de una capacidad o de una habilidad en el ser humano. Sin embargo, los dos se comunican entre ellos mediante el cuerpo calloso. Si hacemos un aprendizaje mediante lo sensorial, este será más óptimo y más oportuno, haciendo que sea significativo para cualquier tipo de estudiante, pues el cerebro capta la información y así mantiene la atención mediante lo sensorial. Por último, la memoria, la atención y la repetición fortalecen las conexiones y redes nerviosas, permitiendo que el aprendizaje sea significativo en el contexto en el que se desenvuelvan los estudios. Con el uso de la tecnología en el grupo familiar. Esto le da la posibilidad a la familia de tener mucha información a todo instante. Para un niño es natural porque él nace dentro de la tecnología y utiliza esa herramienta en su propio crecimiento. Para el adolescente es la oportunidad de estar cambiando permanentemente lo aprendido y así adquirir nuevas cosas, tanto en información como en su parte de conducta. Para el adulto se convierte en todo un reto porque es adoptar algo a lo que no estaba acostumbrado y colocarlo al servicio de la comunidad familiar. La desventaja es que si se hace un uso excesivo de la tecnología, puede crear distanciamiento entre los miembros, pero la gran ventaja es que van a poder tener información permanente útil para su desarrollo. En un contexto laboral se puede tomar el ejemplo de una empresa de desarrollo de software que tiene como tarea desarrollar una página web para la venta de maderas. El primer momento es entender cómo se dan las ventas. En este caso, el ingeniero debe poner alerta a los sentidos visual y auditivos, tomando un tour con el vendedor que le debe enseñar qué productos tienen y cómo se realiza la venta. Así, el vendedor hace uso de la relevancia, la novedad, la intensidad y el movimiento, estimulando el cerebro del ingeniero. Luego se debe pasar a un proceso de consolidación. En este caso, el ingeniero debe enfocarse en darle orden a la información que recibe, repasarla y repetirla. Leyendo y releyendo puede mejorar sus apuntes y así estimular el aprendizaje y la memoria.
Como ventaja se tiene que en un empleo se puede dar un orden en la información y al pasar a procesos de repetición y repaso se estimulan estructuras que ayudan a la memoria, siendo esto un aprendizaje basado en conducta. Otra ventaja es que en lo social y lo laboral se da un contexto a la información, lo que ayuda a formar a partir de la experiencia, y en muchas ocasiones se relacionan los procesos con objetos tangibles, lo que facilita el aprendizaje. Una desventaja es que al cambiar al sujeto de campo laboral al contexto social, el aprendizaje que se dio en el pasado deja de ser relevante, y si no se pone en práctica se puede dar olvido. La etapa preescolar es donde los niños tienen la posibilidad de descubrir. En esta etapa se fundamentan las bases biológicas del ser humano. Piaget establece 2 etapas en el desarrollo del ser humano. La etapa sensoriomotora de 0 a 2 años, que es donde se da la interacción mediante los sentidos, y la etapa preoperacional de 2 a 7 años, en donde se desarrolla la función simbólica del lenguaje. Para nosotros en la etapa preescolar es importante la función del lenguaje, por ello se establece que es el hemisferio izquierdo quien aporta más conocimiento para el lenguaje en esta etapa. El niño interioriza el conocimiento, en este caso el lenguaje, en su sistema nervioso central desde el cerebro y la médula. Y allí el lenguaje toma fuerza con el ejemplo, la imitación, el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio. La ventaja más importante de las bases biológicas en el preescolar es porque son fundamentales, o sea, en esa parte es donde se fundamenta la razón y es donde proporciona que el niño tenga la capacidad de percibir y reconocer. Y la desventaja sería que una desmotivación y un proceso muy rutinario haría que el niño no tenga la atención suficiente y pues le pierda sentido al aprendizaje. Por eso se propone desde la teoría de las inteligencias múltiples el proceso en preescolar y así recalcar un conocimiento durante 21 días para fomentar la memorización y apropiación de hábitos. El aprendizaje sea significativo, los profesores deben enfocarse en la relevancia, la novedad, la intensidad y el movimiento al momento de enseñar, además de tener en cuenta la mayor cantidad de contextos posibles. Por eso, desde un contexto social o laboral, el aprendizaje se da de diferentes formas. Una común en lo laboral es la repetición de las tareas del empleado, y desde lo social, la experiencia que se tiene en el día a día. La investigación sobre el cerebro ha dado a la educación herramientas y pistas sobre en qué debe enfocarse el aprendizaje en las aulas para fomentar la educación.